Evangelio del día lunes 19 de febrero de 2024. Lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, el día de hoy, el Evangelio según San Mateo nos habla del juicio final. Qué interesante es esta lectura y qué misteriosa, porque nos habla de que cuando el Hijo del Hombre venga, de nueva cuenta, será rodeado de la gloria y acompañado de todos los ángeles, y se sentará ante el trono de su gloria. Y entonces se congregarán ante él todas las naciones, y apartará a los seres humanos, a los hombres, a unos los pondrá a la derecha y a otros a la izquierda. A la derecha sus ovejas, a la izquierda los cabritos. ¿Y saben cuál es la medida para ser oveja o ser cabrito? O por estar a la derecha y ser salvo y estar a la izquierda e ir al infierno. Las obras de misericordia. Qué interesante, ¿no? O sea, las preguntas que hace Jesús o las afirmaciones que hace Jesús a los de la derecha, ¿verdad? Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Y los justos contestaron: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo te hospedamos? ¿Cuándo te fuimos a ver? ¿Cuándo estuviste enfermo o encarcelado y te visitamos? Y el rey dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron por uno de estos insignificantes, lo han hecho por mí. Son de misericordia, son la medida de la salvación. Y luego dice a los otros, a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, porque preparado por ustedes, para ustedes, o preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaste. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, encarcelado? Y el Señor les contesta: Yo les aseguro que cuando no lo hiciste a cualquiera de estos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y estos, lo que agrega muy interesante, irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La medida de nuestra salvación está en las obras de misericordia. Qué grandes son las obras de misericordia. Si es el mayor atributo de Dios la misericordia, Dios espera que nosotros tengamos en nosotros esa disposición y ese atributo de misericordia para con los demás. Si no lo tenemos para con los demás, menos lo vamos a tener a Dios. Como dice el evangelista, ¿no?
Dice, pues, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un mentiroso. Porque a Dios no lo ves y a tu prójimo sí lo ves. Por eso el Señor, el mundo sería distinto. Nosotros pensamos, ¿qué va a cambiar el mundo? La tecnología, la política, la ciencia, las vacunas, la economía, el petróleo, no sé, todo lo que decimos que va a cambiar el mundo. Los políticos, no, este mundo se convertirá en el reino de Dios en la tierra, por las obras de misericordia. Por eso son tan grandes. Por eso dice San Francisco de Asís, cuando veas un pobre, siempre dale. No puedo que tengas 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, un sándwich, una paleta, un refresco, lo que tengas. No le niegues al pobre porque ahí está tu salvación. Qué grandeza, qué forma de salvarnos. O sea, no te salvas por tus capacidades, por tus conocimientos, por tu belleza, por tu fama, por tu dinero. No, te salvas por las obras de misericordia. Lo que hiciste a los demás, al más significante de estos, me lo hiciste a mí. Por eso muchas personas que no creen en Dios, que son incluso ateas, pero hacen obras de misericordia porque tienen buen corazón, el Señor las convierte y les hace conocer que Él existe. A muchos ateos, los lleva por la misericordia, porque ahí Dios es donde se manifiesta, en el pobre, en el enfermo, en el solo, en el abatido, en el triste, en el que no tiene que comer, el que no tiene que beber. Tratemos de ubicar nuestra salvación siendo generosos, caritativos, verdaderamente caritativos con nuestros hermanos, de corazón, no interesados, sin esperar recibir recompensa, solamente por el hecho de darnos como Cristo nos lo pide. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve solo y me visitaste, estuve forastero y me recibiste en casa, estuve encarcelado y me fuiste a ver. Todas estas obras materiales y espirituales de misericordia nos asemejan más a Dios, nos hacen palpar la bondad de Dios. Y esto es lo que quiere Dios que practiquemos durante la cuaresma. Las obras de misericordia que serán las que transformen al mundo y no todo lo demás. Porque si nosotros somos misericordiosos como Jesús es misericordioso, como Dios es misericordioso, recibiremos esa misericordia. Que Dios te bendiga.